Buenas. ¿Inicio? Sí, adelante, don Carlos. Bueno. Buenos días tengan todos ustedes de parte de Lito University y particularmente de la Ingeniería en Ciencia de Datos. Les agradecemos su compañía. Dentro de las diferentes actividades que llevamos a cabo en nuestra carrera, se encuentra la realización mensual de un coloquio sobre temas afines al mundo de la ciencia de datos y el Big Data. Por razones de todos ustedes conocido, esta actividad que inicialmente se hacía de forma presencial en la universidad, la estaremos realizando por ahora de modo virtual. En el coloquio de hoy tenemos el gran honor de contar con el doctor Tomás de Camino, quien nos va a disertar sobre el tema de los modelos epidemiológicos matemáticos con una aplicación al caso de Costa Rica. El profesor de Camino cuenta con un doctorado en biología matemática de la Universidad de Alberta en Canadá y postdoctorados en matemática en Alberta y modelos matemáticos de control biológicos en Penn State. Sin más preámbulo, lo dejo con el profesor de Camino. Okay, ya voy a compartir mi... Muchas gracias, Carlos. Para mí siempre es grato poder compartir con las personas sobre trabajo que se está haciendo y sobre conocimiento. Gracias a la Universidad LIT, de la cual soy profesor, por abrir este espacio de seminarios. Y en particular en estos momentos, ¿verdad? Creo que es un tema que hace unos meses, cuando se hablaba de modelos de epidemias o modelos epidemiológicos, a nadie realmente le interesaba. Y cuando hablamos incluso de modelos matemáticos aplicados o estadísticos, la gente no lo veía como algo tal vez interesante o demasiado complicado. Sin embargo, de repente estamos viviendo una epidemia que es como ninguna que hemos experimentado anteriormente, donde estamos casi que viviendo el día a día de la epidemia, ¿verdad? No solamente lo estamos viendo como algo externo, sino que estamos inmersos dentro de la epidemia directamente en este país, en Costa Rica y en todo el mundo. Voy a hablarles en general de varias cosas, aspectos de modelos epidemiológicos, ¿verdad? ¿Qué son y por qué se utilizan este tipo de modelos? Voy a hablar de algunos tipos de modelos de forma muy general, por lo menos los principales que se utilizan en este tipo de fenómeno. Voy a hablar de los modelos que se llaman SIR, que los voy a explicar, y voy a hacer un ejemplo de un modelo que yo construí hace algunos años del virus del Nilo, que tuvo importancia para decisiones a nivel de gobierno de Canadá. Voy a explicar un poco un modelo que yo construí para Costa Rica para, ojalá, terminar con una discusión sobre todo de lo que está sucediendo COVID Costa Rica y el potencial y uso de modelos para tratar de controlar la epidemia. Una de las razones principales por las que se usan modelos matemáticos, estadísticos, es cuando estamos observando fenómenos que son de escalas de tiempo y espacio extremadamente grandes. Es decir, donde no se pueden hacer experimentos, donde no se puede simplemente por descripción o de manera observacional tomar una decisión. Aquí les pongo esta imagen, ¿verdad? Que es de un proyecto que yo realicé en Estados Unidos para ver el movimiento de una polilla que se llamaba la polilla gitana, ¿verdad? Y esta polilla desde 1800 algo se estaba moviendo desde el este de Estados Unidos hacia el centro y hacia la otra costa. Interesante que esta escala, imagínense, estamos hablando de escala de país, no se puede simplemente hacer análisis a pequeña escala, hay que hacer análisis a gran escala de tiempo y espacio. Y ustedes lo que ven aquí es un modelo que yo hice que utiliza algo de dinámica de fluidos. Ustedes ven las líneas y lo que hace es, basado en los datos,
describir el movimiento de los flujos de polillas, que son una invasión, una peste en Norteamérica, a lo largo de la costa este de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, lo que hace, ustedes ven unas líneas de stream y ven unas líneas azules que son las de velocidad de movimiento. Se puede calcular exactamente la velocidad de movimiento y, por tanto, detectar focos, ¿verdad? Como aquí hay un foco de infección, que quiere decir que de alguna forma la polilla no es que llegó por migración, sino que inició un nuevo punto de invasión en esta sección de aquí. Entonces este modelo logró detectar ese tipo de dinámica para entender por qué razón estaba iniciando un foco nuevo sin el movimiento. Igual esto de aquí, ¿verdad? Resulta que aquí aquí hay una cadena montañosa. Y esta zona de aquí precisamente es un paso entre la cadena donde hay vientos muy predominantes y, como ustedes ven, el viento entonces tiene un factor importante. Todo esto se entiende gracias a la utilización de modelos matemáticos, ¿verdad? Que de otra manera no sería posible, ¿verdad? No sería posible utilizarlo. Y aquí estamos hablando de un modelo que utiliza además grandes cantidades de datos. Estamos hablando que se tiene una red de trampas de polillas desde casi 1900. La invasión inició en 1862 y gracias a esos datos que cubren todo el territorio norteamericano me permitió calcular este tipo de cosas, ¿verdad? Los colores indican lo que se llama el tiempo de invasión, que es algo que quería aplicar para Costa Rica, pero no obtuve los datos para hacerlo, que es el tiempo que tarda un punto geográfico en ser infectado o invadido por una especie invasora, ¿verdad? Los modelos principales que se utilizan son varios, ¿verdad? Hay unos que se llaman modelos de agentes, que son muy computacionales. Y aquí les pongo este ejemplo que tuve la oportunidad de trabajar con Manuel Avedaño y Marco Chacón, de hacer un modelo que se llama de agente. ¿Qué quiere decir un modelo de agente? Que se disimulan casi que las personas una a una y su dinámica, y diseño una persona y la pongo y la junto con un número grande de personas simuladas dentro de una computadora y los pongo a interactuar. Y veo entonces, analizo todo el fenómeno global, ¿verdad? O lo que emerge de esta simulación de pequeños agentes para tratar de entender lo que puede estar sucediendo en una epidemia. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, voy a poner el link. Vamos a ver si puedo ponerlo en funciones de responder en vivo. Aquí está. Voy a poner, no, creo que no puedo. Está aquí, un chance. No sé si puedo poner, bueno, este link de aquí abajo lo voy a poner al final, que es para que ustedes pueden jugar con este modelo de aquí. Ustedes pueden jugar en su computadora. Esto lo desarrollamos, está publicado por El Financiero. Y también les voy a pasar este link, que es un modelo de agentes que desarrolló Santiago Núñez, un colega y querido amigo, que donde aplica la dinámica de la epidemia como la que estamos viendo, pero ahora utilizando un modelo de agentes y está utilizando un poder computacional muy alto, ¿verdad? Porque aquí está millones de personas. Después les paso el link porque él tiene el código ahí disponible. Entonces estos modelos de agente lo que hacen es, un agente es la partícula atómica que está interactuando en la dinámica. En el caso de una enfermedad serían los individuos, ¿verdad? Las personas que se están moviendo en un espacio, y gracias a que se encuentran, cuando se encuentra ocurre entonces contagio, como lo estamos experimentando. Y hay otros que se llaman modelos de redes, que lo que hacen es, en el caso de una epidemia, es ver los individuos y sus conexiones, ¿verdad? Sus contactos físicos y contactos de otro tipo, y ver cómo ese contacto hace que se propague, o esa estructura, ¿verdad? Porque lo que estamos buscando es casi la estructura de esa red, cómo hace que esa estructura se propague o no una epidemia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos ver cosas como esta, que son comunidades, como las sociedades humanas tienden a agruparse en pequeñas comunidades. Esas comunidades pueden ser de familias, o pueden ser comunidades por intereses, o pueden ser comunidades por el trabajo, etcétera, ¿verdad? Poner un bus, por ejemplo, en momentos instantáneos, cuando la gente está en un bus, se forma una pequeña comunidad. Y esas comunidades, cómo se interconectan entre otras comunidades, y eso puede ayudar a determinar cómo se va a propagar una enfermedad, determinar estrategias de vacunación al momento que exista una vacuna, y en este caso, estrategias no farmacológicas que se llaman, que sería distanciamiento social y otros, para poder
la interacción de las personas para tratar de reducir la forma en que, o cambiar la estructura de esta red. Ese sería el objetivo, ¿verdad? Como habiendo una estructura de red, cambio yo esa estructura para reducir la propagación de una enfermedad. Tengo entendido que ese es el modelo que hizo el CIMPA para el Ministerio de Salud, pero no tenemos ninguna publicación ni ninguna información adicional más que la comunicación verbal de que ese es el modelo que utilizaron. Estos modelos pueden ser muy poderosos, requieren también bastante computación. Este es un modelo real de Ebola, el que estoy mostrando aquí, donde se ve la estructura de comunicación de las personas, ¿verdad? Y ustedes ven, de aquí se puede detectar lo que se llama supernodos, ¿verdad? Que yo creo que en parte pasó aquí en Costa Rica, que son grupos o individuos que son capaces de infectar un grupo grande de personas, ¿verdad? Y hay personas que por su contacto tienen poca probabilidad de infectar a otras personas. Todo esto se ve a través de modelos de redes que son extremadamente útiles. No muestran toda la imagen de lo que sería una epidemia, pero sirve y tienen varios objetivos que son muy útiles para poder entender los fenómenos. Entonces, el primer modelo era el de gente, que ese también requiere gran capacidad computacional. Este segundo tipo de modelo se llama modelo de redes, que lo que hace es abstraer utilizando estructuras de grafos y lo que se llama grafos, que es una forma teórica de matrices, y permite estudiar la estructura de esos grafos y a partir de ahí entender aspectos de una dinámica de una enfermedad. Y se ha aplicado montones también desde hace muchos años a modelos de epidemiología. Y el modelo SIR, que es el que voy a enfocarme bastante más, que es el que trabajé ahora yo para COVID, en un pequeño modelo que desarrollé, que lo que utiliza es entender la dinámica de cómo un sistema de compartimentos que entonces en promedio cambian sus números, y eso es lo que se estudia. Se estudia a partir de la estructura del modelo, se estudia una hipótesis de lo que podría estar pasando en una epidemia. Entonces, a diferencia de los anteriores que tratan más como de tratar de simular como tal la epidemia, en los modelos de este tipo que se llaman SIR, lo que se intenta es construir un modelo que la estructura misma del modelo es una hipótesis de posible dinámica que está ocurriendo en una enfermedad. Entonces, un modelo de SIR básicamente clasifica a los individuos y los pone en categorías. Viéndolo como el COVID, ¿verdad? Como el coronavirus, tenemos personas infectadas, que son los rojos que están aquí, y tenemos personas susceptibles. Esas personas entonces se separan en categorías, en 3 categorías en particular, o los modelos más sencillos, que es por eso se llama, este tipo de modelo se llama SIR, porque construyo 3 categorías, una de individuos susceptibles, que son las personas que tienen posibilidades de ser infectadas, los infectados, que son los que ya tienen la enfermedad y que pueden contagiar a otras personas, y los recuperados o removidos, que son las personas que ya pasaron por la enfermedad y se recuperan o fallecen debido a la enfermedad. Y esos modelos entonces se llaman SIR. ¿Y qué es lo que hace el modelo? Bueno, lo que intenta es entender cómo se mueven de caja en caja, ¿verdad? Cómo de susceptibles pasan a infectados, de infectados pasan a recuperados. Y hay aquí un elemento importante que se llama cómo se infectan las personas. Se llama, lo que se asume es que existe una cosa que se llama la ley de acción de masa, que es que imagínense lo siguiente, es como que pusieran ustedes, como que nosotros fuéramos partículas de gas, y hay partículas de gas infectadas y partículas de gas susceptibles. Entonces las metemos en una caja, ¿verdad? Y son las partículas de gas están, ¿verdad?, moviéndose en esta caja, y entonces pegan y chocan, ¿verdad? Y hay una probabilidad, entonces hay una posibilidad que los infectados choquen con los susceptibles, y cuando chocan hay una tasa de contagio, o sea, una razón a la cual contagia a las personas, y hay una probabilidad de contagio también, o sea, qué tan probable es que realmente le pase la enfermedad. Y se llama ley de acción de masa porque lo que dice es que el número de contacto es proporcional al producto de estos dos, del número de partículas de gas, digamos, en el tanque, en este caso del número de individuos susceptibles, el número de individuos infectados en una población. Y ese es el truco de estos modelos. Tienen un problema debido al COVID, que eso lo podemos discutir al final, pero esa es la dinámica. ¿Qué pasa con eso? Es una dinámica en realidad es un supuesto fuerte, pero es bastante realista en términos de lo que sucede con las poblaciones humanas, ¿verdad? No es necesariamente choques aleatorios,
pero la aproximación de choques aleatorios es suficientemente buena para explicar muchas de las epidemias que han ocurrido. En COVID genera algunas dificultades que al final se las voy a comentar. Y bueno, los recuperados que en realidad no tienen ya, en el momento que salen de la población de infectados, ya no tienen efecto en la dinámica como tal, ¿verdad? Porque ya no participan, ya sea porque son inmunes o porque fallecieron, ya no participan en la dinámica. Con COVID hay muchos todavía desconocidos si esa inmunidad es permanente o si es algo así como una gripe que me puede volver a dar. Y esos son todavía los inciertos que tenemos sobre COVID, así que la ruta que tenemos que avanzar todavía es bastante larga. Esos al final se transforman, no hago las cajas como tal, sino que lo que hago es abstraer que hay un montón de gente, ese representa un montón de gente y representa un montón de gente, y estos son los parámetros por las cuales se pasa de una categoría a otra, ¿verdad? De susceptibles a infectados y infectados a recuperados. Y esta dinámica se mueve siempre en este sentido, ¿de acuerdo? Eso se escribe en lo que se llama sistemas de ecuaciones diferenciales. Esto lo que explican es, estos términos de aquí, explican lo que se llama una razón de cambio, que quiere decir que cómo cambia la población de susceptibles a lo largo del tiempo. Y lo que dice esta fórmula es que el cambio de los susceptibles a lo largo del tiempo viene dado por la ley de acción de masa, ¿verdad? El número de contactos que los susceptibles tienen con los infectados, por la tasa de contagio y por la probabilidad de contagio. Y se van restando de esta caja de aquí de susceptibles, es decir, se va moviendo de esta categoría de susceptibles a esta razón, se va moviendo a la caja de infectados. Y de la misma manera, pero ahora sí solamente una tasa constante, se va moviendo los infectados a recuperados. Entonces estas tres ecuaciones lo que describen son las razones de cambio, cómo cambia el sistema a lo largo del tiempo, cómo se va moviendo de susceptibles a infectados a recuperados, ¿verdad? Para ponerlo un poquito más ilustrativo, ¿verdad? Este es el mismo modelo, pero aquí ya está en un sistema para programarlo, para modelarlo. En este caso se hace una solución numérica que se llama de este sistema de ecuaciones y lo que vemos es algo como esto, ¿verdad? Empezamos con una población 1, que quiere decir el total de individuos susceptibles. Ustedes ven que el número de infectados va aumentando y a medida que aumenta el número de infectados, que es la curva amarilla, el número de susceptibles va disminuyendo. Ahora ven ustedes aquí, yo estoy dejando los removidos o las que están como que no hay removidos, como que todo el mundo nada más se puede infectar y aparte de infectarse no pasan a ningún otro lugar. Y vean ustedes que después de un tiempo van pasando absolutamente todos de susceptibles a infectados. Y si yo cambio la cantidad de contactos y la aumento, por ejemplo, la muevo hacia acá, vean ustedes que entonces ese proceso se hace un periodo de tiempo mucho más corto. Y si la tasa de contactos es menor, ¿verdad? Vean que siempre se infectan todos, pero es un proceso y un periodo más largo. Ahora, cuando agrego remoción, o sea, que individuos se mejoran o se mueren, o los retiro de la población de infectados, vean cómo va cambiando la forma de la curva, ¿verdad? Vean que los verdes ahora son los removidos, y vean ahora, entonces voy a poner una tasa de infección más grande. Vean entonces la curva amarilla, que es la cantidad de infectados. Y no sé, en estos momentos yo creo que a ustedes se les puede ser familiar. Si no son expertos en epidemia, pero han visto las curvas que estamos viendo diariamente del número de casos nuevos, por lo menos en las etapas iniciales, veíamos cómo se iba formando esta curva, ¿verdad? Donde inicialmente aparecía un crecimiento exponencial, ¿verdad? Muy rápido. De repente llegó un punto donde se empezó a crecer cada vez más lento hasta llegar a un punto máximo, un pico, y a partir de ahí empieza a decrecer. Este decrecimiento se debe a que hay menos susceptibles disponibles en la población y que los infectados se van recuperando. Entonces los contactos se van reduciendo considerablemente entre infectados y susceptibles. Eso lo observamos ahora y ahora voy a mostrar unos gráficos para que vean que aquí lo que están ocurriendo en este momento en Costa Rica ya es una segunda dinámica, ¿verdad? Entonces hay que separar esa información porque tanto se están recuperando personas como están apareciendo nuevos
nuevas infectadas. Entonces hay un cambio en la dinámica. Pero así es como funcionan los modelos SIR. Vean que simples, son 3 categorías. Lo que se describen son las razones de cambio de esas categorías y después se puede simular, resolver tanto analíticamente, que se llama, que es a pura formulita, como numéricamente, que es a puro número, este tipo de ecuaciones, y nos dan estas curvas de aquí que son en realidad muy similares a las que nosotros observamos en las epidemias, tanto como en COVID como en otras que han ocurrido anteriormente. Vamos a ver. Next. Ok, un ejemplo de una aplicación de este modelo, donde estos modelos se pueden hacer extremadamente complicados, ¿verdad? Un ejemplo de aplicación de estos modelos es uno que trabajé yo hace un tiempo atrás, que es el modelo del virus del Nilo, que trabajé en Canadá. Aquí está la publicación por si después alguien quiere, lo voy a también colocar en el chat al final, por si alguien quiere ir y leerla. Es un modelo que el virus del Nilo es una enfermedad que ha tenido... todavía no tiene efectos fuertes en la población humana, pero sí tiene en Canadá, tiene efectos sobre todo en caballos y ganado en general. Es un virus que se mueve, tiene un ciclo de transmisión como primario que es a través de mosquitos, que son portadores, vectores de la enfermedad, pero también aves. Estos mosquitos pican a aves, las aves son picadas por mosquitos y así. Entonces ese virus va circulando, ¿verdad?, en un ciclo de transmisión a través de mosquitos y aves. De ahí los mosquitos pueden picar a humanos, ¿verdad?, de forma incidental. Porque ¿qué es incidental? No es que en realidad los mosquitos pican a los humanos y bastante, sobre todo en Canadá en el verano, pero sí hay una probabilidad muy, muy, muy baja de infección de humanos, y hay una probabilidad mucho más alta de ganado y caballos. La mortalidad en humanos es extremadamente baja, ¿verdad? Creo que se han muerto nada más como 10 personas en total en muchos años, pero de caballos y ganado sí es alta. Entonces el gobierno de Canadá, de hecho, una de las estrategias que hacían era tanto controlar la población de mosquitos como matar cuervos, ¿verdad? Porque estos aves que lo transmiten son cuervos. Los cuervos en realidad son un problema en general para cultivos y para otras situaciones. Nosotros lo que hicimos fue entonces un modelo matemático, que es este de aquí, no se asusten, y es un poco para mostrarle qué tan complejo pueden ser, pero al final la matemática nos permite hacer un análisis por más complejo que sea el sistema. Vean que hay que modelar casi que un modelo SIR, vean SIR, ¿verdad? Separado para las aves, y otro modelo SIR, y este es SEIR, una cosa parecida, para los mosquitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ciclo de vida de las aves es lento comparado con el de mosquito. Digamos, hay muchas generaciones de mosquitos en un ave. Entonces, por eso la dinámica es algo diferente. No voy a entrar en detalles en general del modelo, pero ustedes ven que hay componentes de natalidad, mortalidad, maduración de mosquito, porque el ciclo de vida incluye las larvas de mosquitos que también pueden portar el virus. Y en las aves también en los procesos de infección, recuperación iguales a los que estamos viendo. Vean ustedes aquí que se infectan, ¿verdad? Hay mortalidad debida al virus, y hay recuperación también de la enfermedad. Toda esta información fue muy difícil de obtener porque imagínense lo que es obtener cuervos. Hay que estar muestreando cuervos. Es decir, hay que estarlos haciendo una muestra, matando cuervos y después hacer un análisis de virus, casi como lo que hacemos con coronavirus, pero además con cuervos, ¿verdad?, que son difíciles de capturar. Y también de reportes de cuervos muertos que son encontrados, que los canadienses son muy aplicados en eso. Cuando encuentran un ave muerta, por lo general lo recogen y lo llevan a un centro de salud o a un centro de manejo de animales, ¿verdad? Y a partir de ahí todos los cuervos se les hace una prueba de virus del Nilo para saber si lo tienen. En los mosquitos también es difícil, a pesar de que son muchos mosquitos, es difícil de obtener. Entonces la prueba, aquí hay alguna nota importante, que es hacer pruebas para detectar un virus. Es un elemento importante y complejo en el análisis de cualquier epidemia, ¿verdad? Y esta es una epidemia que, aunque no tiene impacto humano, tiene un impacto grande en poblaciones de ganado. De ahí lo que se calcula es lo que se llama el número reproductivo básico, ¿verdad? El famoso R0 o R que ustedes han visto y tal vez han escuchado muchas veces. Sin embargo, R, otro día hacemos una discusión, porque el R, debido a la forma en que es la dinámica del COVID, ahora no está siendo muy útil en muchos aspectos, ¿verdad? Pero en esta situación,
R0, el número reproductivo básico, es un número teórico en realidad. Cuando yo le pongo números, pierde relevancia. Lo importante es poder encontrar esta fórmula, porque esta fórmula dice mucho sobre la dinámica que estoy tratando de modelar, ¿verdad? Entonces no me interesa ver las simulaciones, sino que me interesa más ver estas formulitas. ¿Por qué? Porque vean ustedes que hay una relación de el número de inicial de mosquitos por ave, ¿verdad? Que es este SM0 que está aquí. Este SM0 quiere decir cuántos mosquitos por ave hay. Entonces nosotros estimamos que había como 3.4 mosquitos por ave. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, empiezo a matar aves como sistema de control, ¿qué va a suceder? Yo sé que ustedes ya lo están pensando. Se hace este número más chico, ¿verdad? Al hacerse este número más chico, este número de acá se hace más grande. Por decir, si tenía 100 aves por cada mosquito y detengo ahora 10 aves por cada mosquito, va a crecer 10 veces más este número de arriba, lo cual me genera un problema, ¿verdad? Porque entonces efectivamente, al ser este número más grande de acá arriba, va a hacer que R0 sea más grande. Por tanto, matar cuervos incrementa el R0, incrementa el número reproductivo básico, es decir, el número de nuevas infecciones por infección de ave que existe. Por tanto, hay que eliminar todas las estrategias de control de matanza de aves. Esto llegó a todas las noticias en Canadá, ¿verdad? Yo salí en la tele y efectivamente el gobierno de Canadá siguió el consejo de este modelo matemático, a pesar de que era extremadamente teórico. Siguió el consejo de este modelo matemático y eliminó de sus campañas de control la exterminación de cuervos o la eliminación de cuervos en general. Por eso los modelos matemáticos sirven, este tipo de modelos sirve para entender una estructura de dinámica y poder hacer alguna inferencia o poder de alguna manera poder determinar qué estrategia de control puede ser efectiva o no, ¿verdad? Esto todavía los años lo validarán, ¿verdad? Pero es uno de los modelos más referenciados sobre esta epidemia de virus del Nilo, porque estructuralmente parece contener todo lo necesario que tiene esta epidemia. Ahora sí, pensando en todo eso y pensando en particular en el COVID, ¿verdad? Las cosas son un poco más complicadas y lo trato de ver con este esquema que está aquí, ¿verdad? Tenemos un número real de infectados en la población, pensemos en Costa Rica. Ese número real de infectados los detectamos a través de un test, ¿verdad? Sería ingenuo pensar que los tests detectan absolutamente todos los infectados, no, porque tenemos un número limitado de test y también la forma en que se aplican los tests tiene impacto sobre la observación real del número real de infectados en una población. Pero entonces lo que hacemos es con un test detectar y observar infectados, ¿verdad? Entonces tenemos un número observado sobre ese número real de infectados. Ese número observado es el que utilizamos para generar sistemas de control. Nuestro sistema de control en este caso es las políticas y las acciones, sobre todo no farmacéuticas del gobierno de distanciamiento social. Esas se traducen en acciones concretas que se van aplicando. El sistema que se controla es la sociedad misma. Imagínense ustedes qué difícil, ¿verdad? Controlar la sociedad en periodos tan cortos de tiempo es extremadamente difícil. Vean ustedes, por ejemplo, lo que significa cambiar ciertas conductas de la población, por ejemplo, ¿cómo se llama? Conductas sexistas, conductas de consumo de alcohol, conductas de conductas de manejo de automóviles, etcétera. Esas toman mucho tiempo en modificar en la población. Por ejemplo, para introducir los carros eléctricos hay que cambiar la conducta de la población que maneja automóviles para que acepten el carro eléctrico y se muevan hacia el carro eléctrico. Entonces eso toma muchos años. Ahora imagínense en una enfermedad, nosotros estamos tratando de cambiar una conducta de contactos de las personas y esto sería ingenuo pensar que se puede hacer de la noche a la mañana, pero sí tenemos que hacerlo rápido, ¿verdad? Sí tenemos que implementar acciones
que son las únicas que tenemos en la mano en este momento para controlar. Entonces lo que hay que controlar es la sociedad, que es extremadamente difícil. A partir de ese control de la sociedad, tenemos otra vez una lectura de números de infectados a través de test y así vamos, ¿verdad? Entonces es un sistema de control, casi que imagínense esos sistemas computacionales de una balanza, imagínense una bola, ¿verdad? Que se está moviendo una balanza y hay un sistema automático que trata de mantener la bola en equilibrio en la balanza. Es más o menos lo mismo, pero a nivel de población, lo cual es un sistema muy complejo y muy difícil de controlar. Entonces tenemos que estar claros con eso. El COVID es un problema complejo de controlar y por eso a veces las medidas suenan bastante drásticas y bateadas en muchos casos porque no tenemos todavía una forma de determinar si lo que se está haciendo tiene qué tipo y qué grado de efecto está teniendo, ¿verdad? Entonces, si lo vemos como un sistema de control, imagínense, es un sistema de control, imagínense que fuera un sistema de dispararle a un avión que está en movimiento, ¿verdad? Eres un blanco móvil, ¿verdad? Hay muchas armas, es como que tengo que escoger 20,000 armas para ver con cuál disparo y además con una visibilidad limitada, ¿verdad? Donde no veo realmente dónde está el blanco ni cómo exactamente es. Entonces, un problema, para no seguir, es un problema extremadamente complejo. Entonces, aquí no, yo creo que difícilmente, aparte de las acciones, la inacción absoluta, como se ha visto en algunos países, Brasil, o inacción tardía, como en Estados Unidos, que son claramente, no existe ninguna forma de refutar que esa acción tardía ha tenido un impacto en los casos que vemos ahora. Otros efectos más pequeños son difíciles de medir y de determinar, ¿verdad? Se sabe en general que las acciones de distanciamiento social tienen efecto, pero no se puede cuantificar tan fácilmente, ¿verdad? Otra cosa importante es que y ya lo estamos empezando, la gente ya lo está empezando a entender, esto es un problema a nivel de población. Ya el problema médico ya lo superamos en el sentido de que hablamos bastante del virus, hablamos bastante de qué efectos clínicos tenían las personas, pero esto es un problema, no es un problema médico, esto es un problema de salud, sí, pero es un problema a nivel de dinámica de poblaciones, que es muy diferente. Es decir, tenemos que controlar el actuar de la población para poder controlar la dispersión o la expansión de la enfermedad. Eso es muy difícil. Ahora les voy a mostrar un modelo que tengo publicado como un preprint, ¿verdad? Que eso quiere decir que no está todavía peer-reviewed. Está acá, después les paso también en el chat el link para que si lo quieren leer. Entonces todos los detalles del modelo que voy a mostrarles ahora están publicados ahí por si lo quieren replicar o si quieren criticarlo o comentarlo para mejorar el modelo. Ya me han llegado algunos correos, de hecho, de gente de varios lugares, sobre todo preguntando que si se le puede agregar esto, si le puede agregar aquello, o si considera X, Y, Z, o qué supuestos tiene el modelo, ¿verdad? En el paper hay algunas de esas cosas explicadas y si no, la idea es ir construyéndolo y mejorándolo. Esta es la estructura más o menos. Si vemos la misma idea de compartimentos, veámonos, es un modelo que es un SEIR, es decir, hay susceptibles, pero ahora hay expuestos, también infectados y removidos o recuperados, ¿verdad? Pero hay una categoría que yo la llamo confinamiento, que es que de la población susceptible, en realidad yo separo una proporción a cierta tasa de la población que ya no participa en la dinámica de la enfermedad, que después de aplicar varios posibles modelos, este es el único estructuralmente que me ajustó mucho mejor a los datos observados en Costa Rica. Ahora les puedo explicar qué querría decir esto. Es decir, yo apliqué SIR, modelos SIR, SIQR, etcétera, como unos 6 o 7 tipos de diferentes estructuras de este modelo para tratar de ver cuál podía ajustarse mejor al observado de los datos de Costa Rica y potencialmente darme una explicación de la dinámica de lo que estaba sucediendo. Entonces, este modelo lo que tiene en particular es eso, ¿verdad? Que separa una población de los susceptibles a un confinamiento que le llamo yo a una tasa delta y adicionalmente para hacer un juego de tratar de simular las acciones de control y relajamiento de ese control, le agregué una función que varía en el tiempo, ¿verdad?
y que es una función de simplemente discreta que asume el valor 0 y 1 dependiendo del tiempo a medida que corre el tiempo. Entonces, por ejemplo, si este valor de aquí es 0, eso quiere decir que se está moviendo de susceptibles a confinados, pero no se está moviendo de confinados a susceptibles. Pero en el momento que es 1, entonces más bien el movimiento es al revés, ¿verdad? Se hace un switch de confinados, vuelven a la población susceptible. Entonces imagínense esto, como las acciones de lockdown, ¿verdad? De absolutamente toque de queda, de que nadie se mueve, y las acciones de ir relajando, que no son de una vez, sino que de a poco las personas vuelven a la normalidad en sus contactos. Y eso es lo que trata de simular, es ese tipo de interacción y de dinámica. La estructura de ecuaciones diferenciales es esta, más o menos, pero aquí el componente importante, lo demás es un modelo SEIR. Lo importante de este modelo es este componente de aquí, que es donde hay una tasa de confinamiento y una tasa de desconfinamiento, ¿verdad? Y es un juego entre esas dos. Esta la ajusté de los datos y esta hay que validarla de alguna otra manera para poder determinar qué significa o a qué velocidad se van relajando las medidas de distanciamiento social. Ese modelo, ese es el ajuste hasta por lo menos antes de que iniciara el cambio de patrón debido a una posible segunda ola. Estos son los datos reales, que son los puntos negros, y el modelo aquí se ve ajustado con los intervalos de confianza al 99%, que son este rango de aquí. Es en realidad el modelo, el ajuste es bastante bueno, no es perfecto, pero es bastante bueno. Y me dio una estimación de la tasa de contagio que es bastante razonable a lo observado en otros países, ¿verdad? Y una tasa de... en este caso de confinamiento que no es exageradamente rápida, pero sí también tiene sentido en el tiempo. Distanciamiento social empezó a introducirse en Costa Rica, ¿verdad? Eso todavía lo tengo que validar bien, pero el número parece ser consistente en la velocidad en la que el confinamiento empezó a aplicar en Costa Rica. Y ustedes ven el ajuste, es bien. Aquí la función psi, que es este de aquí, que es aquella que me permite hacer el switch entre confinar y desconfinar, la estoy dejando que sea 0, es decir, aquí no hay desconfinamiento, aquí todavía hay solo confinamiento. De hecho, esto es hasta antes del 1 de mayo, que fue cuando se empezaron a relajar las medidas. Fijé la tasa de incubación a 6 días, que es más o menos lo que me entendí de lo poco que se ha publicado, lamentablemente, y de conversaciones con personas que tienen algo de conocimiento, aparentemente anda por los 6 días, pero no tengo tampoco el dato exacto porque no se ha publicado nada al respecto. Debería publicarse cuál es la tasa de incubación con su respectiva desviación. Del mismo modo, la tasa de recuperación o de muerte, que estoy alrededor de los 21 días, y eso también comunicación personal de alguien, pero no existe ningún dato publicado. Estos datos deberían ser publicados y no tienen ningún impacto en nadie, ni son confidenciales de ninguna manera. Son simplemente el número de incubación que está teniendo la enfermedad en promedio con su desviación en Costa Rica y el número de recuperación que está teniendo en promedio en Costa Rica con sus desviaciones. Eso es totalmente publicable, ¿verdad? Bueno, de ahí, cuando estaba haciendo este modelo, el Ministerio de Salud publicó este paso a paso, ruta de monitoreo de reactivación, un documento bastante general. En realidad se ve que está hecho con fines puramente de comunicación a público general. Hicieron este gráfico aquí de las 2 olas, que en realidad no lo voy a comentar mucho, pero es un gráfico hecho a mano. Aquí no hay ningún modelo atrás. Pero lo que dicen es, el ministerio definitivamente está esperando una segunda ola, eso está bien. Sin embargo, este gráfico de ningún tipo es riguroso o formal, ¿verdad? Es decir, es posible, definitivamente hay posibilidad de una segunda ola, que es lo que trato de modelar con este modelo que ahora se los voy a mostrar. Vean ustedes, este es el número de nuevos casos, que es los puntos rojos, y los nuevos recuperados, ¿verdad? Que es diferente del total de recuperados. Es los nuevos, ¿cuántos nuevos recuperados hay por día? Son los grises, los puntos grises. Y las curvas son un filtro de Gauss alrededor de esos puntos para suavizar y para poder observar la tendencia. Vean ustedes que esta es la primera ola de infecciones.
Y es aquí, como tiene un periodo de recuperación de cierto número de días, empiezan a aparecer recuperados. Es decir, muchos de estos infectados se recuperan, ya no participan en la dinámica, que es lo que observamos en esta segunda curva que se levanta gris acá. Y del pico, vean que aquí yo no lo estoy inventando, ¿verdad? Este pico definitivamente está relacionado con este otro pico de aquí. Es decir, en la distancia entre este pico y este pico son más o menos 27 días, ¿verdad? Es decir, ahí diría que en promedio en realidad serían 27 días, no 21 de lo que me han informado, ¿verdad? Pero bueno, son 27 días que se está recuperando. Es decir, de repente vemos este decrecimiento, vean que aquí vemos este decrecimiento rápido acá, también hay un crecimiento rápido de los recuperados. Entonces aquí se empieza a supuestamente controlar la epidemia. Pero suave, ¿verdad? A partir de aquí, lo que estamos observando es una dinámica que es diferente a este de aquí, ¿verdad? Vean, si nosotros vemos esta porción de aquí y vemos de partir de este punto de acá, hay algo diferente en esa dinámica. Tal vez en el siguiente slide lo podemos ver mejor, que es este de aquí. Vean ustedes, estos son los primeros 18 días del COVID, y estos son los últimos 18 días. Esto es el número acumulado de casos nuevos por día, y este es el número nuevo acumulado de casos por día, como si hubiera empezado la epidemia hace 18 días, con muy pocos individuos hace 18 días. Vean aquí la tendencia primero a ser medio exponencial, después aquí cambió un poco la trayectoria y se hizo subexponencial, pero vean la tendencia ahora parece ser más lineal. Sin embargo, aquí tenemos este punto de ayer que fue bastante alto, pero en 18 días, comparado con los primeros 18 días, hemos acumulado más infectados que los primeros 18 días. Ahora, la forma de la curva sí tiene relevancia, ¿verdad? Y ahora podemos discutir un poquito más por qué esa forma. Ahora, haciendo una simulación a partir de ese modelo, cambiando esa función sí, que es la que me permite generar esa idea de relajamiento y de aplicación de acciones de control. Aquí veo, por ejemplo, aquí lo que hago es, aquí estaba con full medidas de distanciamiento social. A partir del 1 de mayo, esta función sí hace que se eliminen no todos, pero se elimina las reglas de distanciamiento social y se empieza a reintegrar la población al modo normal de movimiento a partir del 1 de mayo. Y aquí están los puntos, son los datos reales hasta ayer, ¿verdad? Estos son los datos reales hasta ayer. Las curvas la roja y la azul son las hechas por el modelo, ¿verdad? Los que el modelo proyecta. Y bueno, aquí estoy generando una especie de intervalo de confianza, ese valor psi que está entre estos dos valores de aquí, para tener una idea de más o menos por dónde puede andar la dinámica, ¿verdad? Aquí muestro qué pasaría si se reintegran las acciones de control 30 días después del 1 de mayo y aquí 45 días del 1 de mayo, ¿verdad? Aquí lo que estoy tratando de decir es que puede ser muy susceptible el relajar medidas de control, ¿verdad? Ahora, hay varias cosas y esto lo que predice es que definitivamente podría haber una segunda ola que podría ser muy tenue si somos... Si utilizamos, digamos, los valores rangos más pequeños de este modelo, o podría ser algo bastante más grande que la primera, sí, y es muy sensible a este parámetro de aquí. Por eso, esto no quiere proyectar directamente lo que va a suceder, sino mostrar la posibilidad de proyección del modelo. Es decir, yo necesito validación de este parámetro sí, para poder determinar exactamente el efecto de las medidas de control sobre la dinámica de la enfermedad, pero el modelo tiene potencial, el ajuste es muy bueno y parece mostrar, es un modelo de los pocos de SIR que realmente permite generar esta segunda ola dentro del mismo modelo. Entonces, por eso lo publiqué para, ojalá, recibir los comentarios correspondientes en general de la población interesada en este tipo de cosas y poder, ojalá, validarlo de una forma más rigurosa para poder utilizarlo para predicciones. Aquí importante por eso es esto de aquí, ¿verdad? Esta dinámica, la toma de datos tiene mucho que ver y aquí es una preocupante, o sea, cómo se hacen los tests en la población. Para darles un ejemplo, estos son los datos también del número de infectados, ¿verdad? El número de casos activos desde el primer día hasta ayer. Y vean ustedes, aquí se ve una forma de movimiento que aunque es subexponencial, parece ser bastante más
como parte tal vez de una dinámica, ¿verdad? Pero aquí ustedes ven que aquí está pasando mucha cosa, hay mucha oscilación. Entonces yo me sospecho que a partir más o menos de algún punto acá que cambiaron la forma en que la estrategia de hacer pruebas, vamos a ver este tipo de información. Para ponerles un ejemplo de lo susceptible, aquí hubo un día que hubo 37 casos. ¿Por qué hubo 37 casos? No sabemos, ¿verdad? Muy diferente a lo que había habido días anteriores. Ese fue el día que hubo más casos, de hecho, nuevos por día desde lo que sabemos de la epidemia desde el inicio. ¿Por qué? No tenemos detalles de eso. ¿Por qué un día 37 y otros? Esa información está y la tiene el ministerio, sin embargo, como no publica de dónde se originan esos casos, con detalle, ¿verdad? No de forma general, no podemos saber por qué hubo 37 y no 20 o 18, ¿verdad? Esa información es importante. Igual aquí, ayer hubo 28, y aunque se dijo de forma general de dónde venían, necesitamos saber más detalle, ¿verdad? Porque no es, lo que queremos no es chisme, lo que queremos es determinar la forma de estas curvas para poder depurar, limpiar los datos, para poder ahora sí utilizar las estrategias de modelaje necesarias para poder predecir o entender la dinámica de la enfermedad y poder hacer proyecciones más que predicciones, que son diferentes, ¿verdad? Proyecciones es posibles escenarios que se pueden generar debido a lo que se observa en el presente con cierta información de la dinámica. Por eso estos modelos lo que integran es la dinámica de la enfermedad a diferentes modelos estadísticos, que no hay dinámica en realidad implícita. En esto hay una dinámica implícita, y entonces el supuesto, cuando yo proyecto futuro, es decir, bueno, si esta es la dinámica de la enfermedad, yo hago una proyección a futuro y esa dinámica se mantiene, yo hago una proyección a futuro y puedo tal vez generar posibles escenarios de lo que está sucediendo, ¿verdad? Ahora sí, para discusión, y me pasé un poquito, quería hablar nada más 40 minutos, las estructuras de estos modelos son hipótesis, ¿verdad? A este modelo se le pueden agregar cosas, se le puede quitar cosas, hay que tener cuidado de no hacerlo excesivamente complicado, ni sobresimplificado tampoco. Hay un punto óptimo, por decirlo así, de estructura de modelo. Todo modelo, si alguien les dice que está aplicando un modelo de algo, se lo tiene que mostrar y tiene que ser replicable, ¿verdad? No, los modelos no son mágicos. Ese es uno de los problemas a veces con los modelos de agente y los de redes, que es que utilizan tanta estructura, tanto matemática como computacional, que se hacen casi extremadamente difíciles de replicar. Los modelos SIR son muy sencillos y ustedes ven en un paper un paper de unas pocas páginas, que creo que son 8, una cosa así, se puede explicar el modelo a full y alguien lo podría incluso replicar. La primera ola en Costa Rica estuvo contenida. Yo sospecho que lo que sucedió es que se atraparon muy rápidamente los primeros casos que venían probablemente de afuera porque teníamos información de lo que estaba sucediendo y eso permitió contener en gran medida la primera ola de la enfermedad. Eso es lo que yo sospecho, ¿verdad? Hay datos para probar esa hipótesis, no públicos, pero probablemente el ministerio podría perfectamente demostrar esa hipótesis, que es lo que yo sospecho. Tengo un 99% de seguridad que eso fue lo que pasó. Entonces, lo que hubo fue una pequeña epidemia contenida debido a que yo logré detectar los primeros nodos de infección muy rápidamente, ¿verdad? Entonces, por eso no llegó ni a los niveles de mortalidad de otros lados, ni a los niveles de contagio de otros lados, ¿verdad? Yo creo que también que el confinamiento ha sido bueno. Los regaños del ministro, yo creo que está bien, muy agradable, pero ese no es el rol de un ministro. El rol de un ministro es planificar y proyectar y facilitar procesos en este caso, ordenamiento para tratar de controlar una enfermedad. Yo creo que la respuesta de la población en general ha sido buena y lo hemos visto también en los datos de Google, ¿verdad? De Google Mobility, donde se ve que ha habido una respuesta considerable, incluso alta, comparado con otros países, del cambio de movilidad de las personas. Por tanto, yo creo que podemos confiar en la población costarricense. Tenemos que facilitarle y orientarla y guiarla de una manera tal vez mejor, ¿verdad? Para lograr todavía mejores resultados. No sabemos nada de los asintomáticos, hasta el momento no ha habido ninguna publicación al respecto, aunque en general en el mundo pareciera que los asintomáticos existen, ¿verdad?
pero que tienen una tasa de infección mucho menor que las personas sintomáticas. Y eso ya hay algunos estudios que están empezando a salir que dan esa información. Eso puede ser un caso en Costa Rica, perfectamente, que haya mucho más infectados que son asintomáticos, tienen un nivel bajo de infección y como no manifiestan ningún tipo de síntoma, es como que no les hubiera pasado absolutamente nada. Y eso sumado a los ciertos niveles de distanciamiento social ha hecho que no estén apareciendo muertos en las calles, ¿verdad? Ni los niveles de contagio o de infección y problemas de cuidado intensivo y de hospitalización como que estamos viendo en otros lados. Infección comunitaria, no sabemos tampoco. A mí me parecería difícil que no hubiera infección comunitaria. Tenemos muy pocos datos públicos, o sea, no son detallados, son infográficos. Los infográficos lamentablemente no sirven para utilizar los datos. Yo creo que los datos sí reflejan la forma de hacer las pruebas más que la dinámica de la enfermedad. Se puede extraer, pero necesitamos saber también más detalles de los datos, de dónde vienen esas pruebas. Cuando alguien aparece un nuevo caso, ¿de dónde es? ¿Es nexo epidemiológico? ¿Es un viajante? ¿Es alguien que está en una comunidad? Etcétera, ¿verdad? Hay varias fuentes, necesitamos saber eso. El COVID ha cambiado la mezcla social, por tanto muchos de estos modelos tienen que ser reanalizados para ver si son efectivamente buenos o para hacer este tipo de modelos. Estos modelos proveen algo macroscópico, ¿verdad? Para eso los modelos de agente probablemente para hacer cuestiones más detalladas pueden ser muy útiles y ahí les recomiendo la estructura de modelo que hizo Santiago Núñez. Es ideal para meter pequeños detalles que puedan ser de la población costarricense o que puedan ser de estrategias de control. Y yo en general lo que pienso es que tiene que haber, en Costa Rica tenemos que tener una variedad de modelos, tenemos que tener un pool de 6, 7 tipos de modelos, todos o grupos de modeladores y modeladoras tratando de construir proyecciones, hacer comparación y utilizar ciertos argumentos para tomar una decisión basado en toda esta multiplicidad de modelos. Yo creo que eso es lo más importante. Bueno, aquí dejo de hablar y podemos pasar a preguntas. Me pasé por 10 minutos, que es bastante más de lo que tenía pensado. Entonces, si alguien tiene preguntas, con mucho gusto. Yo sé que están acá, pero tal vez creo que Juan Pablo me va a ayudar a moderar algunas de esas preguntas. Sí, muchas gracias, don Tomás, muy interesante. Y tenemos 10 minutos para preguntas, tenemos ya varias por acá. De hecho, los links que usted compartió, pues ya los pusimos ahí en el chat para los que quieran profundizar. Por acá nos pregunta David Jiménez, ¿considera que tener información de movilidad podría ayudar a modelar la tasa de confinamiento y desconfinamiento? Claro que sí. Los datos de Google Mobility fueron extremadamente útiles. Yo apliqué algunas metodologías para determinar los patrones de movilidad. Aquí en Costa Rica podríamos perfectamente obtener información de movilidad celular y hacer análisis todavía más detallados. No sé si se está haciendo, por lo menos no hay nada publicado al respecto, pero definitivamente eso ayudaría. Para este tipo de modelos ayudaría a determinar la estructura, si por ejemplo la ley de acción de masas es suficiente para explicar la mezcla o si podemos incluir algunas cosas un poco más, o no complicadas, pero sí más adecuadas para el tipo de mezcla que se está dando a la población. Entonces definitivamente esa información es relevante. Si lo vemos como Big Data, ese es el primer dato, ¿verdad? Ese Big Data lo que se analiza y nos permitiría obtener ciertos parámetros que son los que alimentarían este otro tipo de modelo. Este tipo de modelo no utiliza el Big Data como tal, pero sí utiliza los resultados de análisis de Big Data para poder meterlos en estos modelos de proyección, ¿verdad? Porque creo que alguien preguntó por ahí eso. Correcto, se lo habían preguntado por ahí. Y por acá, Isaac también pregunta, ¿con el simulador podemos utilizar los datos de nuestra comunidad para ver el posible comportamiento? Gracias. Sí, pero ese simulador lo construí más pensando en algo pedagógico, educativo, ¿verdad? Para tratar de entenderlo, pero sí pueden jugar, ¿verdad? Para por lo menos entender qué elementos de control podrían utilizar. Habría que validarlo, ¿verdad? Por supuesto, con datos para después determinar si el modelo es suficiente, pero yo creo que sí, arriesguense a utilizarlo para tratar, y de esa manera pueden entender también e incluso inferir algunas cosas sobre la comunidad, tratando de ver qué sucedería en este modelo y tratar de ustedes mismos como ciudadanos y ciudadanas virtuales, que diría yo, o virtuosos,
que pueden determinar algunas acciones que son bastante sensatas de control y utilizarlo también para educar o para mostrar a la comunidad qué es lo que sucede en estas epidemias y por qué es importante tener ciertas medidas de control. Así, por ejemplo, si el ministerio no dice nunca que deberíamos usar mascarillas todos, si ustedes consideran en su comunidad que sería una buena estrategia, yo creo que ustedes pueden organizar su comunidad para que todos la utilicen, ¿verdad? Y indiferentemente cuáles sean los lineamientos de más arriba, siempre y cuando puedan verificarlos de alguna manera y que sean estrategias de control que están publicadas y que estén verificadas en la literatura y en acciones de otros países. Muchas gracias. Y por acá nos dicen, Tomás, ¿hay en Costa Rica opciones para lograr destrezas para entender y construir estos modelos matemáticos? Sí y no. Hay carreras que definitivamente podrían iniciar este tipo de, o que tienen las herramientas para poder trabajar en estas áreas, pero específicamente no. Sí hay carreras de matemática aplicada, esto es muy relacionado a matemática aplicada, sin embargo, la ventaja que tiene esto es que yo como biólogo, yo entiendo los fenómenos biológicos con herramientas matemáticas, no es al revés, ¿verdad? No es la matemática que está de primero, sino es la biología que está de primero y yo utilizo las herramientas matemáticas. Igual en la parte de computación, ¿verdad? Yo veo primero el fenómeno biológico y después las herramientas computacionales para tratar de entender ese fenómeno biológico. Yo diría que la carrera de ciencia de datos de LEED, que en realidad definitivamente que he dado cursos ahí, por ejemplo, yo di un curso de modelado matemático, nunca había dado un curso ni parecido en ninguna otra universidad de Costa Rica ni afuera. Ese curso efectivamente enseñé a desarrollar este tipo de modelos y otros, ¿verdad? Estadísticos, computacionales, entender algoritmos, pero ya viéndolo desde una perspectiva de cómo yo entiendo un fenómeno y lo trato de abstraer mediante un modelo matemático. Entonces, yo creo que no existen de forma directa, existen de forma indirecta, pero yo creo que hoy con la cantidad de recursos en línea también uno puede desarrollar esa destreza de modelador, que es decir, entender un fenómeno primero y después buscar las herramientas para construir un posible modelo matemático, estadístico, computacional para tratar de entenderlo, predecirlo, controlarlo, describirlo, etcétera. Perfecto. Por acá nos pregunta Martín Solano, ¿qué opina de usar control estadístico de procesos como macromodelo para detectar causas especiales? Todo tipo de análisis que pueda aportar información es bienvenido. Hay que tener cuidado con los modelos estadísticos en el sentido de que los modelos estadísticos lo que buscan es describir los datos, ¿verdad? Y por decirles, en un modelo de SIR, el crecimiento exponencial y después logístico es parte de una dinámica, no está metido de forma directa, mientras que ajustar una curva exponencial no está metida la dinámica misma de la enfermedad. Por tanto, si hay un cambio en la dinámica, el ajuste exponencial deja de tener sentido, ¿verdad? En ese sentido, el modelo estadístico se utiliza muchísimo para obtener información, ¿verdad? Cierta información de lo que se está observando, poder describir de manera rigurosa lo que se está observando, obtener parámetros que son valiosos con su respectiva dispersión, que después se pueden utilizar y enchufar en otros modelos que son más de esta naturaleza, ¿verdad? Que tratan de describir dinámica o tratan de crear posibles escenarios. Pero bienvenido sea todo tipo de análisis estadístico, matemático y computacional. Por eso digo, yo creo que aquí hay grupos en Costa Rica que podrían estar haciendo cualquier cantidad de modelos, deberíamos estarlos publicando y empezar a generar una comunidad generando posibilidades más amplias, y a partir de la discusión de esos modelos es que podemos llegar a tal vez estrategias bastante buenas de control. Perfecto. Por acá tengo una pregunta, Alejandro Garro. Dice, ¿qué efecto podría tener sobre el modelo el hecho de que un porcentaje importante de los casos son importados del exterior? Muchísimo. Yo creo que esa es una etapa siguiente del modelo, que es empezar, y aquí también perdería un poco el poder analítico, pues tendría que trabajarse casi que solamente numérico, pero agregar una función que varía en el tiempo, que introduce nuevas infecciones o un número
basado en una distribución de nuevas infecciones al sistema para ver cómo empiezan a crecer nuevas infecciones en la población. Entonces, definitivamente hay que hacerlo. En este modelo no se está incluyendo, se está pensando en un sistema que ya tiene todos los elementos para que ocurra la infección, ¿verdad? Entonces, definitivamente la inmigración de infectados es algo complejo y hay que modelarlo para ver cómo se controla, ¿verdad? Sin tener que estar simplemente cerrando todas las fronteras, que es lo que se está haciendo. Para no saber, es mejor cerrarlo todo y no inducir nuevas infecciones. Sin embargo, eso también es poco práctico, insostenible. Yo creo que con un modelo que incluya eso podríamos determinar alguna estrategia mejor de control de fronteras y control de inmigración. Perfecto, don Tomás. Bueno, tenemos por aquí algunas preguntas más. Yo se las voy a estar haciendo llegar por correo electrónico para que usted las tenga por ahí. Ya, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo, entonces quisiera agradecerle al doctor Tomás de Camino por su presentación, a todos los que pudieron participar del webinar de hoy. El webinar va a quedar grabado en el Facebook de la universidad por si gustan repasarlo. Y igual está el link para la carrera de ciencia de datos que está ahí en el Facebook. Se los voy a poner aquí en el chat por si quieren profundizar más en la carrera de datos que mencionó don Tomás. Entonces, don Tomás, muchísimas gracias y pues gracias a ustedes. Nos despedimos acá.